Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor y un privilegio poder participar en este debate. Un debate tan interesante como es el de disease mongering, la aparición de enfermedades en psiquiatría. Y tendrá mi presentación 3 puntos fundamentales. En primer lugar, ver de dónde venimos. En segundo lugar, ver hacia dónde vamos. Y en tercer lugar, quizás mejor para trabajarlo en el debate, que entre todos discutamos posibles soluciones a los conflictos que iré haciendo. Es realmente difícil condensar ahora en una breve presentación todo el relato de la aparición de enfermedades en psiquiatría, de tal manera que creo que la mejor forma que lo podemos hacer es a través de un relato, a través de un cuento y contando una historia. Y la historia empieza hace 70.000 años. ¿Por qué el inicio hace 70.000 años? Bueno, cuando el volcán Toga entró en erupción hace 70.000 años, la nube de cenizas que cubrió el planeta Tierra hizo que la temperatura del planeta se redujera en torno hasta 6 grados centígrados. Puso en gran riesgo a la humanidad, de tal manera que quedaron solo entre 1.000 a 10.000 parejas reproductoras, que, a pesar del clima de glaciación, consiguieron salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que genéticamente somos todos muy similares. El ser humano, la especie humana, tiene muy poca diferencia genética y de tal manera incluso el concepto raza no se sostiene, no tiene un sostén genético por detrás. De tal manera que la atribución a causas genéticas de enfermedades mentales como tal pues explicaría que en trastornos mentales graves de verdad, como puede ser la esquizofrenia, es un 1% en todas las culturas y en todos los países. El resto de enfermedades que presentan muchísima variabilidad, veremos por qué puede estar sucediendo. Y nuestra siguiente parada será en la profesión más antigua de la historia, que es la psiquiatría. ¿Por qué la psiquiatría, la profesión más antigua de la historia? Desde siempre, cualquier alteración del comportamiento, cualquier trastorno, cualquier persona que se salga de la norma, ponía en peligro la tribu. De tal manera que en sociedades que fundamentalmente eran matriarcales, la chamán normalmente lo que hacía era velaba por esa persona, le cuidaba, intercedía entre los espíritus para que esta persona se aliviara y la protegía para no desvincularla de la tribu, para que siguiera integrada dentro de la tribu y para ir calmando todo lo que iba apareciendo en esa tribu. Bueno, sigue la historia de la humanidad y aparecen ya las ciudades. Aparece ya la agricultura y aparece ya la ganadería, donde hace falta ya un gran esfuerzo físico y aquí ya realmente es cuando empieza ya el dominio del patriarca, donde es necesario el ejercicio físico y la mujer aparece relegada al ámbito doméstico, más bien condenada al ámbito doméstico. Y aparece la figura del sacerdote. ¿El sacerdote qué es lo que hace? Pues intercede entre el Dios que está haciendo de enfermar, de trastornos del comportamiento o de enfermedades mentales a esta persona para paliarlo o aliviarlo. Curioso también que contemplaba otras medidas de promoción de la salud, como balnearios, dieta, y se hacían todas en el templo. Y muy curioso también la forma ya que tenían ya desde la época griega de los sacerdotes de tratar las enfermedades mentales. A la persona acudía al templo y lo ponían a dormir durante la noche. Mientras se le inducía el sueño, pues se le iba contando relatos, unos inciensos, y a la mañana siguiente, en función del sueño que tuviese en ese templo, pues el sacerdote ayudaba a interpretar este sueño y a través de la interpretación del sueño aparecía la curación de esta persona. Bueno, esto quizá le recuerda a todo a la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que parece un hallazgo del siglo XX, pero como vemos, Freud, como gran estudioso de la época clásica, pues ya se utilizaban desde entonces estos tipos de tratamientos. Pasamos por una época bastante oscura, como en la Edad Media, con respecto a la enfermedad mental, donde directamente se culpaba a la persona de padecer una enfermedad mental, se le infringían castigos físicos, fundamentalmente, y muchísimo más a mujeres, como padecía con la caza de brujas. También pues él tenía atribución divina, pero como en ese momento había un solo Dios, ¿a quién culpábamos? Pues culpábamos entonces al demonio. Y se le atribuía a la posesión demoníaca la enfermedad mental. También hay que destacar que también de la religión cristiana se partieron los primeros intentos de humanizar la psiquiatría, pero simplemente como exclusión, rezos, pero sin una intervención sobre el paciente. ¿Cuándo nace la psiquiatría moderna? Bueno, la psiquiatría moderna nace con los árabes. Ya el Corán refleja en su escritura que al loco hay que tratarle con amabilidad, hay que dirigirle palabras amables. Habla incluso de la protección de sus bienes cuando está en una fase descompensada. Incluso el Corán en sus inicios sabemos que impulsó muchísimo el conocimiento, la humanización de la atención a los pacientes de salud mental, la comprensión y ya aplicación de tratamiento dentro de los estándares ahora mismo de la ciencia, tratamiento aplicado de la ciencia. Describieron muy bien todos los síntomas psicopatológicos.
Bueno, ya sabemos lo que pasó después en el siglo XVI, que conforme los clérigos en el Islam empezaron a tomar el poder, pues no está en la posición que estaba en aquel entonces. Y dando un salto ya en la época en la que estamos ahora mismo, en la época de modernidad, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las coordenadas que tenemos ahora mismo? ¿Por qué ahora mismo aparecen tantos problemas de salud mental? Si hemos dicho ya que a nivel genético esto no tiene ningún tipo de justificación. Bueno, haré un análisis rápido y en la sociedad en la que estamos ahora mismo el tempo psíquico está muy acelerado. Aparecen relaciones muy superficiales, pero con muchísimo desarraigo. Aparece un tempus desconectado de aquellos ritmos agrarios tradicionales que decíamos, de tal manera que hoy en día, pues, a través de las redes sociales, podemos tener muchísimos contactos, pero evidentemente muy superficiales, con poca profundidad. El ser humano se extiende, la sociedad está líquida, de tal manera que nuestra casa es una ampliación de nuestro sistema termorregulador. La rueda nos amplía nuestro movimiento, amplía nuestro aparato locomotor. La imprenta es capaz de aumentar nuestra vista y llevarla a la distancia. Y ya Internet y las redes sociales es como una expansión de nuestras propias neuronas. A través de redes sociales o del conocimiento a través de los medios informáticos, somos capaces de extender nuestra propia proyección del sistema nervioso central del cerebro. Estamos en sociedades con cambios permanentes y continuos que nos llevan a una fatiga mental. Cada vez aparecen nuevas normas a las que tenemos que acostumbrarnos más rápidamente. Protocolo de escritura en redes sociales, bueno, pues algo a la que tenemos que aprender, estudiarlo, pero rápidamente posiblemente se cambie, con lo cual esto nos lleva a un exceso de fatiga mental. Ya Freud, que lo mencioné anteriormente, dijo que la represión es la base de la civilización y esto podía hacer que aparecieran conductas, una eliminación de esa represión puede hacer que aparezcan conductas narcisistas, victimistas o la enfermedad de la inocencia. Se reconocen también en algunas sociedades actuales la pérdida de principios altruistas, que se cimenta sobre la aclamación de los derechos propios, con una concepción materialista y hedonista del mundo, con intolerancia a la frustración y donde se pierde el centro de gravedad comunitario sobre un individualista. Como ejemplo podría decir muchos, pero bueno, ahora mismo en Estados Unidos es bastante fácil de ver este ejemplo. En una sociedad que permanentemente aspira a la igualdad, pero por otro lado es muy desigual. ¿Qué hace esto? Pues que tengamos caldo de cultivo para la ira y de la paranoia, aparecen muchas teorías conspirativas, aparecen muchos delirios colectivos, la justicia genera fricción entre los grupos sociales y estamos padeciendo ahora mismo también esas causas, lo cual hace que aparezcan patrones antisociales, evitativos o de introversión patológica. A fin de cuentas, la frase muy utilizada en publicidad, que ya nos dijo Freddie Mercury en su canción, lo quiero todo y lo quiero ahora. Ahora mismo el régimen económico es el capitalismo y estamos asociados con el comunismo, con un consumismo muy exacerbado, con un consumismo muy alto. Con un creciente peso cada vez de la imagen en la apariencia, como decía antes el doctor Casajuan en su magnífica presentación, pues eso, vendemos salud y lo tiene que tener usted ahora y lo tiene que tener ya. Y con imágenes agradables, lo vendemos con imágenes atractivas, se deteriora el discurso de la lógica, no basado en la evidencia, sino simplemente una imagen vale más de 1000 palabras. Y a nosotros nos transforman, del ser humano, del Homo sapiens, pasamos a ser un Homo videns y nos aísla de nuestro entorno. A modo de resumen, tenemos la vida cotidiana totalmente psiquiatrizada, aparece un malestar en la sociedad del bienestar, se restringe la cada vez más y una falta de responsabilidad individual, queremos solución instantánea, tenemos una idea de que somos invulnerables, de que nada nos va a afectar, el tempo psíquico está muy acelerado y aparece una pérdida de los vínculos, de los ritos y de las tradiciones. Todo esto es un caldo perfecto de cultivo para que emerjan y que salgan brotando cada vez más enfermedades y problemas de salud mental. Esto nos llevó a nosotros, hace algunos años, a empezar una línea de estudio para ver realmente cuál es la epidemiología de los problemas de salud mental. Si el problema está en las clasificaciones diagnósticas, podría hacer que aparecieran más o menos diagnósticos, más en concreto con los trastornos de personalidad. Estudiamos el trastorno antisocial de personalidad y el trastorno límite. ¿Y por qué el trastorno límite? Por resumírselo, el trastorno límite es cuando aparece muchísima labilidad emocional, sentimientos de vacío, ideas de suicidio, que exige a los padres una alta capacidad de amortiguación de emociones disfóricas y si los padres o la sociedad no son capaces de amortiguar estas emociones disfóricas en el niño, se supone que este trastorno puede emerger en la edad adulta. ¿Y por qué lo consideramos el paradigma de la posmodernidad? Pues porque afecta a gente joven, porque existen graves problemas de formación y hay sentimiento excesivo de soledad y vacío que ni la familia ni la propia sociedad puede contener. ¿Qué nos apareció en nuestros resultados? Bueno, la primera publicación que hicimos en el American Journal of Psychiatry, se la resumo y vemos. En la curva superior que va descendiendo la recta
son los diagnósticos de trastornos histriónicos de personalidad, es decir, personas que anteriormente eran caracterizadas de histéricas cuando eran ingresadas a los servicios de salud mental. Aquí vimos la evolución en 10 años de aproximadamente en torno a 1 millón de ingresos en toda la provincia de Andalucía, con lo cual no es lo que diga yo o lo que diga el otro, sino lo que hacemos todos los psiquiatras en Andalucía durante 10 años. Y vemos que lo que antes decíamos histérico, dejamos de decirlo. Ahora que aparece lo que el trastorno límite de personalidad, como vemos con dos tendencias totalmente invertidas. La suma de los dos, una línea perfectamente horizontal, con lo cual no sería ningún disparate que afirmemos que quizá lo que antes llamábamos de una forma A, trastorno histriónico, ahora se llama B, trastorno límite de personalidad. Seguimos con este estudio y ya viendo realmente si estos diagnósticos de trastorno de personalidad estaban creciendo, pues crecen de forma exponencial e incluso generamos un modelo predictivo donde estos diagnósticos van a seguir aumentando en el futuro. No solamente en trastorno de personalidad, sino en el clúster B, en los diagnósticos de más extroversión, de más dramatización. Por otro lado, fíjense, es curioso que el clúster A, los trastornos psicóticos, los trastornos evitativos de personalidad, los más excéntricos, cada vez se diagnostican menos y casi esta clasificación diagnóstica tiende a desaparecer. Y con los ansiosos también aumentan. Lo más relevante, ¿cuál es el diagnóstico que se comporta más como un trastorno de personalidad y que parece más estable a lo largo del tiempo? Curiosamente, el trastorno de personalidad sin especificar. Es decir, los psiquiatras tenemos muy claro qué es lo que no es. El resto parece que no, que va variando. Bueno, de tal manera que estamos hablando de umbrales diagnósticos, estamos hablando de dónde ponemos la puerta de entrada, a partir de dónde empezamos a diagnosticar, lo ponemos en 139, lo ponemos en 140, quizá tenemos que huir de esa discusión y pensar pues, en qué circunstancias es más probable que aparezcan estos patrones disfuncionales y sobre ella que intervengamos, que evaluemos a la persona, que le escuchamos, que intentemos comprender sus síntomas. Bueno, en todos estos intereses que existen en paliar y en atender los problemas de salud mental, pues es muy loable también decir que cuanto antes mejor. Por ejemplo, que pensemos que problemas tan graves como la depresión en la infancia, pues que cuanto antes mejor intervengamos y cuanto antes se atienda al niño, pues mucho mejor. Bueno, podemos aprender de la historia y podemos aprender de errores previos, y por eso les quería presentar lo que se hizo en Estados Unidos en el año 2009, que fue hacer un screening a toda la población adolescente entre 12 y 18 años de la depresión. Se le pasaba un screening de depresión y en aquellos sitios donde el niño pudiera recibir psicoterapia, seguimiento farmacológico y seguimiento del caso, pues se ofertaba este screening a nivel poblacional. Hubo un importante desembolso económico, se empezó en muchísimos estados y el programa se puso en marcha con un grado de recomendación B y sin estudios previos. ¿Qué pasó posteriormente? Pues que la herramienta de medir era defectuosa. Esta tendía a inflar los diagnósticos. ¿Qué queremos con el screening? Muchísima sensibilidad. Que ningún niño con depresión se nos escape. Por otro lado, ¿qué es lo que pasaba? Pues generábamos falsos positivos, que eran fácilmente, que ya generaban un problema, o incluso los casos de sobrediagnóstico, que generaban también un problema muy, muy, muy grave. ¿Qué es lo que pasa cuando a un adolescente, en la época en la que está, en su desarrollo, lo diagnosticamos de depresión? El diagnóstico realmente ya de por sí ya es bastante lesivo, porque al que alguien lo diagnostiquen de depresión lo coloca ya directamente en un rol pasivo, en receptor de cuidado, en receptor de ayuda, cuando posiblemente este adolescente por sus propias características iba a ser capaz de desenvolverse, por su propia resiliencia de salir de esa situación, y aunque en ese caso tenga síntomas depresivos, con la evolución posiblemente después, el salir de esa situación podría salir reforzado. Pero si etiquetamos, ponemos la etiqueta, pues ya el daño ya está hecho. ¿Qué pasó? Pues que se tuvo que interrumpir este programa de forma brusca en el año 2012. De tal manera que, ojo cuando veamos los programas estos de screening que tanto se hacen con un bien en principio loable, atendemos a nuestros niños, a nuestros adolescentes cuanto antes, pero con un grave daño que generan por detrás. Y ya por ir terminando, unas breves palabras sobre la historia de las clasificaciones diagnósticas, y aquí también tengo que hacer un poco de historia. En los años 50 en Estados Unidos predominaba el psicoanálisis, con lo cual interesaba muy poco clasificar. El DSM-1 y el DSM-2 pasaron sin pena ni gloria, porque predominaban el psicoanálisis, la interpretación de los sueños, predominaban las regresiones, con lo cual no tuvo muchísimo interés. ¿Qué pasó en los años 70? Que necesitábamos una clasificación diagnóstica en psiquiatría. ¿Y cómo se demostró esto? Pues con un experimento muy curioso. Estudiantes iban a las puertas de urgencia y decían que escuchaban voces. Bueno, pues algunos de estos casos estuvieron ingresados durante más de un mes
siendo su comportamiento después perfectamente normal. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que necesitamos clasificaciones diagnósticas, necesitamos diagnosticar, y el DSM-3 fue ya gran hito cuando aparecieron ya clasificaciones diagnósticas serias y rigurosas, basadas en la experiencia, basadas en un sistema de clasificación estadístico, y tuvo su utilidad en su tiempo. El DSM-4 supuso, 5 minutos, el DSM-4 supuso un avance con respecto al anterior, y veremos después qué pasa con el 5. ¿Qué es lo que pasa? Que aparecen muchos nuevos inquilinos. Aparece el trastorno por estrés postraumático como característica propia, el duelo ante la exclusión de depresión. Si una persona está con duelo ahora, pues no, pues está deprimido. Aparecen los trastornos del aprendizaje. Tanto es así que todos estos nuevos inquilinos pueden estar generando muchísima patología. Otro estudio que hicimos nosotros el año pasado, que publicamos, es... En el sudeste de España recordarán que en el año 2012 hubo una grave inundaciones que tuvieron muchísima mortalidad, pérdidas económicas, y viendo la trayectoria que tenemos previo, pues veíamos que posiblemente iba a aparecer de nuevo otra epidemia de trastorno por estrés postraumático. De tal manera que dijimos, vamos a estudiar a esta población, vamos a ver si realmente aparece este trastorno por estrés postraumático y sobre todo a ver qué es lo que necesita esta población, en qué le podemos ayudar. Vimos las características de esta población y lo más llamativo de nuestros resultados fueron los siguientes. La única variable que se correlaciona de forma directa con la incidencia de trastorno por estrés postraumático son las pérdidas económicas. Muchísimo más incluso que está en riesgo físico. De tal manera que estas personas lo que necesitan es ayuda económica. Necesitan reconstruir esas carreteras, necesitan reconstruir esas depuradoras y no necesitan ayuda ni de salud mental. También contarle y confesarle que en salud mental tenemos una gran ventaja, que es la que se ve aquí en esta diapositiva, que es que las ciencias más soft, más suaves como la psicología y la psiquiatría, tenemos muchísimo más fácil publicar resultados positivos que el resto de especialidades. O sea que quizá con eso contamos también con cierta ventaja. Les tengo que presentar ya por último a Allen Francis, en el que he basado gran parte de mi presentación. Él fue el chairperson en el DSM-4, el que organizó la clasificación diagnóstica en el DSM-4, y como la conversión de San Pablo, después de darse cuenta del daño potencial que estaba generando con la aparición de nuevos diagnósticos, como el TDAH, como el resto de demás, durante 10 años se retiró al exilio. Hasta que en una cena empezaron a hablar con sus colegas, todos de forma entusiasta, de la nueva aparición de trastornos mentales. Estaban tan contentos todos y tan exultantes y tan positivos que él dijo que no, que en este momento tengo que parar y tengo que hacer una campaña para frenar todo el daño potencial que puede generar el DSM-5 en la población, con la publicación de su último libro Somos todos enfermos mentales, que les recomiendo encarecidamente su lectura. ¿Es un problema nuevo o es antiguo? Bueno, ya la aberración de la propaganda médica. Los autores de estos anuncios deben ser tratados como enemigos públicos y no recibir cuartel. Este mensaje parece muy moderno. Bueno, pues muchísimo más antiguo, viene del siglo XIX, de un psicólogo, de William James. Y son 5 estrategias muy claras las que hay para aumentar los problemas en salud mental, para este disease mongering. Redefinir y aumentar la prevalencia de enfermedades, la disfunción sexual femenina es de un 43%. Promocionar tratamiento de problemas leves o de mediana gravedad, transformar riesgo en enfermedades. Lo que más le llamó la atención a Allen Francis en aquella cena es cuando decían de tratar el riesgo de psicosis. Tratemos a los adolescentes antes de que aparezca la psicosis. Un buenismo y con una buena intención que posiblemente puede generar muchísimo más daño por detrás. Aumentar la preocupación sobre futuras enfermedades en personas sanas y convertir problemas personales y sociales en trastornos de salud diagnosticables, como por ejemplo pasar la timidez social a fobia social. Intentos previos y vemos a ver qué beneficio podía tener la generación de enfermedades. El síndrome de cara de bicicleta, descrito ya en el siglo XIX. Fundamentalmente, como no, en mujeres, donde estaba caracterizado por aparición de ojos rojos, cambio de las facciones, alteraciones en la marcha, apendicitis, y esto descrito en solamente una serie de casos clínicos. ¿Qué beneficio creen por detrás que podía haber en evitar que las mujeres cogiesen la bicicleta? Lo discutimos después en el debate. Bueno, ojo con las campañas de concienciación. Hablamos mucho de Día Mundial del TDAH, concienciación sobre el TDAH, como la doctora Iona Heza anteriormente de forma muy magistral nos ha dicho. Lo diré poco, solamente decir que en una sociedad que en los niños entre el 5 y el 7% padecen un trastorno, no sé yo si los que están enfermos son los niños o es la sociedad. Ahí lo dejo. Y sobre todo hablando de niños, porque ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en Holanda? Que si vemos la prescripción de tratamiento de psicofármacos,
Pues de repente aparecen totalmente excluidos los niños que provienen de poblaciones inmigrantes de Turquía, de países árabes. Es decir, aparece muchísima prescripción, no introducía adecuada o acertada en el resto de poblaciones y de repente no hay prescripción ninguna en los niños que vienen de países árabes o de Turquía. ¿Por qué podrá ser esto? Bueno, estamos ahora mismo en una revolución donde hablamos a muy corto plazo, donde queremos las soluciones de forma instantánea y muy rápida, donde hablamos que los neurotransmisores suben y bajan, que esto ya lo decían los griegos, y yo creo que la biología del cerebro es mucho más complicado que decir está triste, la serotonina está baja, le mando un antidepresivo, qué bueno soy, qué médico más estupendo, soy un científico maravilloso. Cuando lo que realmente ocurre es que no hemos demostrado aún si la depresión tiene que ver o no con niveles bajos de serotonina, en caso de que lo esté, que esto sea causa o consecuencia, y en muchos casos tampoco sabemos los efectos a largo plazo de los fármacos. Tenemos un paciente que lo convertimos en diagnóstico, esto es un trastorno límite de personalidad, esto es un TDAH y es muchísimo más fácil de trabajar con diagnóstico y no con personas. Y más aún si el diagnóstico pasa de A a B, de B a C, de curso evolutivo o de muchas formas a la vez. Es decir, cuando la comorbilidad se convierte en la norma y no en la excepción. Las ideas claves de mi presentación, con esto terminaré. Tenemos una sociedad con mucho miedo a enfermar, con muy poco miedo a los efectos adversos del tratamiento, en lo que cualquier tipo de diagnóstico por detrás tiene un beneficio. Ojo con lo del síndrome de cara de bicicleta. La hiperespecialización y hipertecnificación nos lleva también a un sobrediagnóstico, a un disease mongering, a aparición de enfermedades, sociedad del bienestar cuando realmente todos tenemos un malestar en nuestra vida. La aparición de mala praxis, ya veremos, se pueden discutir también las causas o el propio desconocimiento del paciente. Expongo aquí algunas soluciones que ya dice Allen Francis, pero me gustaría que la solución la construyéramos entre todos, ¿vale? Aquí quizás de las soluciones que yo propongo, destacar que el derroche de recursos para un problema menor nos deja abandonados a otros problemas muchísimo más graves, que cada modificación en las clasificaciones diagnósticas, como hemos demostrado, puede suponer un gran daño a la población, puede aparecer una inflación diagnóstica y confunde aún más a los psiquiatras y al resto de profesionales sanitarios. Y lo importante también es que se impliquen otras profesionales sanitarias en las clasificaciones diagnósticas y en el manejo de los pacientes. Se ha demostrado que el manejo de patología mental por médicos de familia es muchísimo más adecuado y está hecho de forma muchísimo más óptima que por psiquiatras. O sea que quizá tengamos que ampliar un poco más las miras en cómo vamos a atender a nuestros pacientes en el futuro. Les dejo finalmente con un pequeño vídeo de 2 minutos para que reflexionemos entre todos algunas de las posibles soluciones a este problema de aparición de problemas de salud mental. Un momento. Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo.
hasta que comprenden que no es cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la vuelta! Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno, sobre la invenció de malalties o a on posem els límits dels diferents síndromes, factors de risc i tal, jo crec que ens ho heu deixat claríssim, no?, com estem, però la vostra visió dels que estem aquí, què podríem fer per treballar en pos que puguem fer millor les coses i emmalaltir menys la nostra societat i la gent que ens ve a veure? Jo no sóc molt optimista, igual que abans la Iona Head deia que era optimista, jo no sóc molt optimista amb el tema. Jo entenc que cada persona en el seu entorn pot fer el que pugui, però el bombardeig que hi ha en l'altre sentit és molt gran. Jo amb el meu entorn, per exemple, una cosa que faig és tinc un blog i feia una revisteta i ara ho faig en format de blog parlant de medicalització, assustant una mica amb els meus iaios sobre que les pastilles per a no dormir dan miedo, les pastilles per a dormir les poso pastilles per a no dormir, o parlant dels riscos de tractar excessivament. Estic en un entorn molt reduït, aquest entorn reduït em permet arribar fàcilment a la gent, però clar, jo això ho faig un cop cada 15 dies i ells van a casa i a la tele els diuen 3 vegades al dia, 5 vegades al dia, coses en sentit contrari. Per tant, és molt difícil oposar-se a això. Et pots oposar a programes oficials del departament que fan, jo què sé, prevenció, per exemple, la mamografia. No pots liar la gent amb aquestes coses. Si algú et pregunta, li pots donar informació, però ser proactiu contra això també és molt difícil. Per tant, jo no soc molt optimista. ¿Y tú, Andrés? Bueno, yo creo que quizá la raíz del problema está en nuestra propia naturaleza. El ser humano desde la antigüedad siempre ha querido dominar las cosas poniéndoles nombres. Ya dice Adán en el Génesis, pues dominará a los animales nombrándolos a ellos. Y la solución, pues yo creo que también está en nosotros mismos, ante enfrentarnos ante un paciente, ante una dificultad. Lo primero siempre que queremos hacer es ponerle nombre cuanto antes, para quitarnos nuestra propia ansiedad. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es parar primero, pensar y posteriormente actuar. El que sigamos esa secuencia, que intentemos comprender a la persona, nos va a llevar a quizás a la solución más rápida, que es cuanto antes nombrarlo, definirlo y directamente tratar. Perfecte. Algú s'anima? No? Doncs molt bé, seguint el temps de la jornada, moltes gràcies, Andrés, moltes gràcies, Josep, i a tots vosaltres per l'atenció.